Vale. Bueno, esta es la clase auxiliar número 1, es la parte de introducción, la clase de sismología del profesor Sergio Riz, y vamos a comenzar, ¿vale? Primero, por presentarnos, ¿quiénes somos? Ya tuvieron la oportunidad de conversar con el profesor Sergio Riz, que es el responsable académico. Ahí está su correo. Mi nombre es Rogelio Torres, yo soy estudiante de la maestría y ahora soy estudiante también del doctorado. Voy a estar con ustedes en este curso, dando las clases auxiliares, junto con mi compañero Germán, ¿sí? También él es estudiante del doctorado. Y vamos entre los dos a estar dando las clases. Nos vamos a turnar una semana sí, una semana no. Para que sepan cómo van los roles. También está mi compañera Kellen, que también es estudiante del doctorado, y también está mi compañera María de los Ángeles. Hay un problema, no se llama así. María de los Ángeles, que es estudiante de Magister. Los cuatro vamos a ser profesores auxiliares. Si ustedes tienen dudas, preguntas, escriban en el foro y nosotros vamos a darle respuesta. Ellas van a calificar las tareas, es decir, van a venir las clases que tengan tarea, que se entregue tarea. Ellas van a estar aquí para que les expliquen cómo tiene que ser la dinámica de la tarea. Y nosotros vamos a estarnos turnando la clase auxiliar. Ese es el cuerpo docente que conforma esta clase, este curso. Bueno, vamos a entrar ya ahora sí con lo que con el profe estuvimos viendo la semana pasada. En realidad, el profe trató de hacer o hizo un resumen del curso, de lo que vamos a empezar a ver en el curso. Y podemos dividir esto prácticamente en 8 etapas. ¿Sí? Primero, un contexto sismotectónico. Vamos a ver las leyes empíricas, las ecuaciones de movimiento, que es el fenómeno físico. Posteriormente vamos a ver la localización de un evento sísmico. Vamos a ver qué es un mecanismo focal, que no es nada más, nada menos que una especie de ADN del terremoto en un dibujito, en una esfera, pero que nos dice mucha información del terremoto. Vamos a ver después la magnitud, cómo se calcula la magnitud, cinemática de la fuente, y al final vamos a terminar un tema que se llama terremotos lentos. La primera tarea va a estar enfocada en las leyes empíricas. La segunda tarea va a estar en localización. La tercera tarea va a estar en magnitud. Y la cuarta tarea se me olvidó por ahora, pero está referida a estos temas, más futuros ya al final de que acabe el curso. Vamos a ver si son 4 tareas o son 3. Entonces, hace falta ver cuántos son en el curso para ver cómo les conviene también a ustedes y también ustedes qué opinan, ¿no? Ese es el contenido del curso. Vamos a ver ahora el contexto sismotectónico. ¿Qué es? ¿Dónde estamos? ¿Y para qué nos sirve saber de dónde estamos? Entonces, contexto sismotectónico. Y me gustaría empezar con una pregunta. En realidad, soy demasiado curioso, entonces me gustaría saber si responden ustedes esta pregunta, es decir, si alguna vez han visto un sismo. ¿Alguna persona quiere abrir un micrófono? ¿Alguna vez han visto un sismo? ¿Ver? Sí, ver. Sí, ya dice ahí, ¿has visto? Sí, claro. Sí, bueno, Chile es bien sísmico, entonces, todo el terremoto del 2010, que es como el más fuerte que recuerdo. Ya, bien, Sion. El más fuerte sentí fue el del 2015. Ya, perfecto. Gracias por participar. Regreso a la pregunta. ¿Alguna vez han visto un sismo? No, O sea, percibido un sismo. No, perdón. Sí, adelante, adelante. Rodrigo, adelante. O sea, como que se perciben el movimiento que genera, los daños que provoca, pero como verlo como visualmente, por decirlo así, no, ¿Sí? nunca. Nunca, ya. Regreso a la pregunta. ¿Alguna vez han visto un sismo? No. No. No, ya, ok. Y no necesariamente tienen que decir sí. Y no lo han visto porque no ha comenzado la clase. Quizá lo vieron a lo mejor con el profe en la semana. ¿Sí? Porque si yo pregunto, ¿alguna vez hemos sentido un sismo? Seguramente todo el mundo levanta la manita, ¿no? Porque todo el mundo hemos sentido un sismo. Bueno, a lo mejor no todo el mundo, pero sí dentro de nuestro entorno hemos sentido un sismo. ¿Y a qué va con esta pregunta? A que quizá hemos visto un sismo cuando lo vemos en un mapa, como acá. Y digo, mira, cada una estrella es un sismo, ¿sí? Pero eso es lo que la gente quizá puede decir que ha visto un sismo, gente que no ha llevado la materia o gente que no ha cursado el ramo de sismología, ¿sí? Pero en realidad, para nosotros los sismólogos,
Esto no es un sismo, esto es una estrella dentro de un mapa quizá, ¿sí? ¿Qué es un sismo? Esto que tenemos del lado izquierdo. Esto es un sismo. Esto es ver un sismo. ¿Qué es esto? Un registro sísmico en 3 componentes, norte-sur, este-oeste y vertical, es decir, es un sensor triaxial, ¿sí? Norte-sur, como quieran verlo, norte-sur, este-oeste y triaxial y vertical, ¿sí? Entonces, utilizamos sensores sísmicos que nos dan la oportunidad de conocer el paso de la onda elástica producido desde alguna región en específico. Y eso nosotros lo analizamos, ¿sí? Ahora, ¿han visto un sismo? Yo creo que la respuesta es sí, aquí está. Verlo, ¿sí? Porque es diferente verlo a sentirlo. Verlo. Ajá. Aquí está un sismo, les presento un sismo, ¿sí? Entonces, en esta clase de sismología y en todo este curso, vamos a intentar analizar estas señales. ¿Por qué? Porque toda la información proviene de acá. Más allá de lo que nosotros sentimos, más allá de lo que nosotros podamos percibir, más allá de lo que creemos que existe, porque en realidad hay demasiadas creencias bajo este fenómeno físico que aparentemente parece aleatorio, pero hay demasiados mitos, ¿no? Que también eso pueden comentarlo con el profesor Sergio, mitos que tengan, ideas que han escuchado, algo que hayan comentado los abuelos, a veces tienen ideas de que el cielo está rojo y va a temblar, cosas de esas que hemos crecido pensando que quizá es cierto, o quizá pueda ser real, y que ahora en este curso tendremos la oportunidad de poder preguntar o poder resolver esa cuestión, ¿no? Bueno, vamos a comenzar ya con la parte de tectónica de placas. La parte de tectónica de placas se desarrolló en los últimos 100 años, ¿sí? La parte de que los continentes alguna vez estuvieron unidos, un continente que se llamó Pangea, y posteriormente se fueron separando bajo ciertas fuerzas que existen, ¿no? En la parte como la cáscara de un huevo, ¿no? O una naranja que se rompe, se cuartea y al final se separa, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Bueno, pues porque en realidad los sismos podemos decir que son aleatorios, quizá por decirlo algo, pero tienen una característica, ¿sí? Se dan en los bordes de las placas. Bueno, primero fueron los sismos, después se asignaron bordes, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que la sismicidad tiene una característica. Sabemos dónde ocurre, ¿sí? No ocurre acá en Rusia, no ocurre en Brasil, no ocurre acá en Canadá, etcétera, ¿no? Pero sí ocurre, ¿sí? En todo el contacto chileno, sí ocurre hacia arriba, ¿sí? Sí ocurre en todo el borde, ¿sí? Que se le conoce como el cinturón de fuego. Todo eso se le conoce como el cinturón de fuego. Pasa por toda América Central, ¿sí? Pasa por México, sube a Estados Unidos, va por Canadá, pasa por Alaska, va por Japón, se extiende, Nueva Zelanda, etc. ¿Sí? Se le conoce como el cinturón de fuego. Entonces, no es aleatorio la ubicación. Y si no es aleatorio la ubicación, pues quién sabe si es aleatorio también la existencia de ellos, ¿no? Eso es un tema importante que hasta ahora no hemos podido resolver y que decimos que los terremotos no se pueden predecir, ¿sí? Existen bordes, principalmente 3 tipos de bordes. Uno, los bordes convergentes. ¿Qué quiere decir? Que convergen. Que convergen es que la energía choca, ¿sí? ¿Qué es el borde divergente? Que la energía diverge, es decir, se separa, ¿sí? Y los bordes transformantes o divergentes. Digo, los bordes divergentes o fallas laterales, que son fallas que se dan de manera lateral. Es una falla vertical y se da de manera lateral. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, bordes transformantes que se separan, o sea, que van, bordes transformantes sí que van, fallas laterales, que van de lado, por ejemplo, acá Cascadia, sí, en Estados Unidos, la falla de San Andrés. Los bordes convergentes, ¿sí? Que se dan en el contacto chileno, y los bordes divergentes, que se da, por ejemplo, entre la placa de Nazca y la placa del Pacífico. ¿Sí? En realidad, donde se está abriendo una dorsal, donde se está creando corteza, y se está abriendo un poco ahí la cáscara que platicamos en un momento, y está generando de ahí magma, está surgiendo de ahí magma. ¿Sí? Adelante, Nicolás, y me levantaste la mano. Sí, o sea, es una duda, si un terremoto provocado por un borde convergente sería mucho más
potente, fuerte que uno provocado por un borde divergente, ¿o no? Gracias, muy buena pregunta. Esta pregunta vamos a intentar resolverla en el curso. Vamos a intentar analizar esto más allá de las palabras, de hacerlo con datos. Y en realidad, sí, un borde convergente podría generar mayor daño, pero en realidad no depende del tipo de ruptura, sino depende de la cercanía, que vamos a ver más adelante. Espero que al final de esta clase se entienda, pero depende de la cercanía, ¿sí? Más que del tipo de borde. Vamos a ver más adelante qué se debe. Pero sí, buena pregunta que vamos a intentar resolver al final de esta clase. ¿Sí? Gracias. Hay 3 bordes entonces. Convergente, divergente, ¿sí? Transformante. Acuérdense eso. Vamos a ver un video, ¿sí? Que espero que lo escuchen. Espero que tenga sonido. A ver aquí, función con audio. Déjenme compartir esto con audio. Ya. It happens because hot rock rises. ¿Qué pasa? Hay corrientes de convección que van desde el núcleo hasta el manto, ¿sí? Que sube por densidad, por temperatura. Eso pasa con el agua. Cuando uno pone agua a hervir, en realidad el agua hierve y sube. Por eso la burbuja, ¿no? Entonces pasa lo mismo en la Tierra. Bueno, creemos, ¿no? No hay que casarnos con un término. Heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in 2 directions. Los bordes divergentes, se está creando ahí corteza, por lo tanto, se está en un sistema divergente. And goes sideways. It begins to lose heat. Así como sale de un lado, entra también de otro y se genera un borde convergente. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. And it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the Earth. As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide. And gas is returned back into the atmosphere during an eruption. The remarkable cycle is complete. ¿Ya? Súper. Entonces, vimos en este ejemplo 2 bordes. Convergente, divergente. Ahora hace falta el transformante, ¿sí? O una falla lateral que vamos a ver más adelante, cómo se le conoce como un tipo de falla, ¿vale? Ya que vimos que nosotros estamos en un borde convergente, ¿sí? Tenemos que analizar que una placa, ¿sí? Se mete por debajo de la otra. En este caso, tenemos la placa del lado izquierdo, ¿sí? La placa de Nazca, que se mete sobre la placa sudamericana. Igual acá. La placa de Nazca sobre la sudamericana. Este es un trabajo realizado por el profesor Sergio Ruiz y Madariaga en el 2018. Es un trabajo, la verdad es que muy bonito. Si alguien lo quiere estudiar, va a estar en el apartado para ustedes. Pero en realidad lo que nos dice este paper es la importancia que tiene la sismicidad en todo el contexto, en todo el contacto chileno, ¿sí? Podemos ver aquí, de este lado izquierdo es una placa, podemos ver la otra placa, y podemos ver con una línea casi de color oscuro, aquí, el borde, el contacto entre las 2 placas. Es decir, de perfil es una línea, es un punto, está aquí, pero de arriba es una línea. En realidad tiene que ser algo así, ¿no? Tiene que ser esta línea. Entonces, en planta se ve una línea, pero en perfil se ve un punto. Está por acá. Eso se le conoce como la fosa, la línea de fosa, que es donde se juntan, vista en planta, las 2 placas, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Este es de norte a sur. Este es norte, aquí viene Chile central, y después acá viene el sur de Chile. Cada uno de estos puntitos representa la sismicidad, sismos mayores a 5, me parece, y la profundidad de color.
Entonces podemos ver que en este que es color clarito, que es de 0 más o menos a 30, 40, está por acá, ¿sí? Y conforme vamos metiéndonos al continente, va profundizando el color. Se van haciendo sismos más profundos. Entonces, los sismos que están más dentro del continente están más profundos y los sismos que están entre la fosa, ¿sí?, y la costa son sismos que se dan principalmente por el contacto de la placa. Vamos a verlo más adelante, pero se dan en el contacto de la placa y se dan a profundidad más o menos a 50 kilómetros por mucho. Antes de 50 kilómetros, de 10 a 50 kilómetros más o menos. 50, 60, depende de la zona, ¿sí? Y esto es lo que nosotros conocemos como la sismicidad, que depende de la profundidad. Veamos aquí, ¿sí? Vemos en el sur. En el sur tenemos poca sismicidad, es decir, la sismicidad viene corriendo del norte, la parte central y la parte sur. En el sur tenemos muy pocos sismos. Debemos saber las características sismotectónicas, porque al final eso es lo que queremos dejar claro en esta clase. Del lado izquierdo vemos algo que es sumamente importante, que viene la primera pregunta. ¿Quiénes de aquí creen, piensan, han escuchado, están conscientes que un sismo es un punto? Levanten la mano quienes piensen que un sismo es un punto. Es decir, tembló el 8.8, por ejemplo, de 2010 del Maule, fue en el Maule, y ahí tiene una localización, y ahí tembló. ¿Quién cree que eso es cierto? Bien. Excelente. Bien. Recuerden que es importante que participemos todos para tratar de entender si pasa o no pasa. Ya. Buena. ¿Quién más? ¿Quién más cree que eso sea cierto? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somos 28, o sea, menos de la mitad. Los demás, gracias. Gracias por participar. Bajen la manita. Entonces vamos a hacerlo a la inversa, ¿no? ¿Quién cree que eso no es cierto? ¿Quién cree que lo que dije yo no es cierto? Deben de ser 18, ¿no? Algo así. ¿Ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Ya. Buena. Ahora parece que todos. Ya, perfecto. Gracias. Bajen la mano. ¿Alguien de los que levantó la mano ahora podría abrir micrófono y intentar decirme o intentar compartir por qué cree que no es cierto? O sea, yo digo que no es cierto porque, o sea, cuando me ponen el punto es porque es un epicentro, entonces ahí es donde tembló más fuerte, pero el temblor se siente en muchas áreas. Ya, sí. Yo me refiero a la zona de temblor, o sea, se siente quizás en mucha área, pero si me dicen que el temblor fue enfrente a las costas de Valparaíso, ¿qué tan cierto es eso? O sea, ¿alguien más que quiera abrir el micrófono y decirme, yo creo que eso no es cierto? No sé, al final estamos aprendiendo todos, o sea, no hace falta que lo sepan, no tienen tampoco por qué saberlo, ese aprendizaje de todos. ¿Alguien quiere abrir el micrófono? O alguien de los que dijo que sí cree que eso es cierto, que abra el micrófono y que me diga, oye, yo creo que eso sí es cierto porque yo he escuchado, porque me han contado, porque... Pablo. Yo creo que no es cierto. Ya, ¿por qué, Pablo? Porque pienso que si son dos placas, son como dos planos, por decirlo así, pero no son planos, y están en contacto a lo largo de todo un borde, si creemos que las placas son como más o menos rígidas, es como imposible que se mueva solo un punto de la placa. Ya. Sino que se mueve como placa. Ya, Pablo. Perfecto, Pablo. Excelente explicación. Gracias, Pablo. De verdad que muy bien. En realidad eso es lo que sucede. Tenemos un plano deslizándose sobre otro plano. Entonces, decir que el sismo ocurrió solamente en una parte del plano es asumir que todo lo demás no se movió. Y en realidad todo se está moviendo. Por lo tanto, un sismo no es un punto. Un sismo es un plano de ruptura. Y ese plano de ruptura está representado en esta imagen con estas líneas. ¿Sí? Aquí tenemos esas líneas. ¿Sí? Iquique, por ejemplo, Iquique 2014, este fue su plano de ruptura. ¿Existe un hipocentro? Sí. ¿Qué es el hipocentro? El lugar donde comienza a romperse.
en el plano. ¿Qué es el epicentro? Su proyección en superficie. Es decir, si yo veo en planta, no es posible distinguir el hipocentro del epicentro, porque están encimados. Si lo veo en perfil, sí. En perfil, sí. Este es mi plano. Aquí está mi hipocentro y su proyección en superficie, el epicentro. Sí existe el hipocentro, sí existe el epicentro. Lo que no existe es solamente decir que ese plano fue donde rompió o es el total de energía liberada. En realidad se liberan en planos. Podemos ver aquí el terremoto de Iquique, 2014. Podemos ver el terremoto de Tocopilla. Podemos ver el de Antofagasta. Podemos ver algunos históricos, ¿sí? Que son más grandes. Podemos ver Illapel. El Valparaíso también algunos. 1985. Chile Central en 1730. ¿Sí? Y estos límites, ahorita Luca, dame un segundo, estos límites nos dan la oportunidad de conocer qué tan grande fueron los terremotos. Podemos ver el terremoto del 2010, del Maule, que empieza casi enfrente arriba de Talca, ¿sí? Y va hasta casi Temuco. Es decir, 500 kilómetros. Cerca de 450 kilómetros fue el plano de ruptura que se deslizó sobre el otro plano. ¿Sí? No es poca cosa. 450 kilómetros. Y ustedes se preguntarán, si un 8.8 hizo 450 kilómetros, ¿cuánto habrá hecho el de Valdivia? El 9.5 de 1960. Bueno, pues el de Valdivia aquí está. Comienza acá y termina acá. Todo esto rompió el terremoto del 60. Es decir, cerca de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros se sintió como si fuera el hipocentro o el epicentro. Es decir, en este borde se sintió igual que en el otro borde. En cuestión de intensidad. ¿Sí? Intensidad. Entonces, nos deja claro esta imagen que no es un punto, un terremoto. Y que la ruptura está asociada con su magnitud. Es decir, entre más rompa, mayor magnitud va a tener. Primer concepto. La magnitud depende de la ruptura, depende del sitio. No depende de lo que yo sentí. Eso se llama intensidad. ¿Qué tan intenso es? Si yo estoy parado aquí, en el borde, es muy intenso. Si me voy a Argentina, es menos intenso. Pero eso no le quita que tenga una magnitud de 9.5. ¿Sí? La magnitud depende de las propiedades del sitio. ¿Sí? Por ahí levantado la manita. Luca, adelante. Entonces, ¿qué tan exacto es cuando dicen el hipocentro fue en este punto, por ejemplo? En realidad, gracias por la pregunta, bien. En realidad es exacto. Puede ser, bueno, exacto, caería en una contradicción, ¿no? Hasta metodológica. Es muy probable que ahí sea, porque en realidad lo que estamos analizando es el hipocentro. Damos la información del hipocentro, no del plano de ruptura. ¿Y cómo conocemos el hipocentro? ¿Lo podemos conocer? Sí, porque conocemos el tiempo de viaje desde la primera zona donde empezó hasta el sensor. Lo primero que llega es eso. La primera zona donde empezó a romper. Eso es lo que llega. Todo lo demás del área de ruptura llega después y ya llega mezclado. Ya llega una especie de como, ya llega todo. Pero lo primero que llega es donde se empezó a romper. Y ahí se calcula la distancia, se conoce la velocidad, se conoce el tiempo y se conoce la zona de ruptura. Entonces, preciso, sí puede ser, pero que sea todo el área que rompió, no. No, eso sí no es, ¿no? Bueno, espero que quede claro esa parte, ¿no? Y luego, viene acá el contexto, un poco más rápido. Viene acá el contexto que ya platicamos, viene la placa de Nazca, viene la placa sudamericana, viene todo el borde, pero podemos ver que en el norte, quiere decir que de más o menos de Copiapó, para acá arriba, ese borde es más oscuro, ¿sí? Aquí se ve, más azul oscuro. Y hacia abajo, ¿sí? Es azul claro, viene más o menos azul claro. ¿Por qué? Porque la placa en el norte acá es más vieja que en el sur. Es decir, en el sur la placa es relativamente joven, tiene 0 millones de años, y en el sur tiene ya bastantes millones de años, ¿sí? La placa. Entonces, la subducción que se da en el norte de Chile no es la misma que se da en Chile central y no es la misma que se da en el sur de Chile. ¿Por qué? Porque la placa tiene diferentes características. La placa tiene diferente forma tanto en el sur como en el norte, ¿sí? Es importante conocer esto. Y podemos también ver que la placa de Nazca avanza
a una velocidad más o menos como de 6.8 centímetros por año. Es decir, como crecen las uñas, más o menos. Y aquí es el punto triple. Quiere decir que hacia el norte es la placa de Nazca y hacia el sur es la placa antártica, que avanza a 2 centímetros por año. Hay mucha diferencia entre la placa de Nazca, que es 6.8, y la placa antártica. Se conoce con GPS, se conoce con diferentes estudios esta velocidad de las placas. ¿Podemos predecir terremotos? No. No podemos predecir terremotos. Pero sí podemos hacer cálculos estadísticos y decir, aquí hay una zona donde no se ha movido en 100 años. ¿Sí? No hay ningún sismo en 100 años. Pero sabemos que la placa se mueve a 7 centímetros por año. Es decir, hay 700 centímetros acumulados de estrés, ¿sí? Ahí, que en algún momento se tienen que liberar. ¿Qué magnitud estaría asociada a un deslizamiento aproximadamente de 7 metros? A un terremoto de magnitud 7.8. Entonces, ¿podemos estimar? Sí. ¿Podemos hacer modelos probabilísticos? Sí. ¿Podemos predecir? No. ¿Sí? Que quede claro eso. ¿Conocemos la velocidad de convergencia? Podemos estimar donde no ha temblado porque creemos que hay energía acumulada. Creemos. ¿Por qué creemos? Porque últimamente, en los últimos 10 años, hay una nueva teoría que se llama terremotos lentos, en el cual nos dice que posiblemente esa zona se esté liberando de energía tan lento que haya ocurrido, por ejemplo, un sismo de magnitud 7 en 10 años. Pero es una teoría que se está desarrollando apenas. Lo que conocemos, así como de historia, es este fenómeno. Que hay velocidad de convergencia y que si está la energía acumulada, en algún momento va a dislocar y va a generar un sismo. Y lo que les comentaba acá, la placa va de norte a sur, a partir de Juan Fernández Rich, más o menos hacia abajo, es esta parte de acá. Esto es de norte a sur, esto es de norte a sur. Y esta abajo es la edad de la placa. Entre más arriba es más joven, entre más vieja es más profundo. Entonces vemos que la placa es más profundo en el norte. Acuérdense que esto es norte, visto de norte a sur. Esto es de 16 a 50, que es más acá arriba, de 16 a 50, ¿sí? Latitud. Y podemos ver que a partir de Juan Fernández Rich hacia acá, ¿sí? Hasta la geología cambia. Veamos que aquí la cadena montañosa cambia. La placa es diferente, de aquí para el norte, de aquí para el sur. En cambio acá llueve mucho, hay mucho aporte de los ríos hacia el mar de sedimentos y la trinchera, ¿sí? Se llena de sedimentos, como es acá. Sedimentos de la trinchera, ¿sí? Y aquí tenemos donde dice Chile Risk, aquí es el punto triple que está acá. Chile Triple Junction, aquí. Es el punto triple chileno donde convergen las 3 placas. En esta parte. Entonces, la parte de aquí es muy somera, es muy joven, ¿sí? Aquí tiene casi 0 millones de años. Y conforme se va haciendo hacia el norte, se va haciendo una placa cada vez más vieja. Y aquí están también las dorsales. Aquí también viene la placa de Nazca, sudamericana, y la placa antártica, ¿sí? Y aquí está el punto triple chileno. La subducción, como vimos, la placa de Nazca, la placa de continental, y la placa se funde, y cuando se funde la placa, sube el magma y genera la cadena montañosa, ¿sí? Los volcanes son consecuencia de que la placa se está rompiendo, ¿no? De que la placa tiene alguna alteración interna ya en la corteza que está fundiéndose, y eso que se está fundiendo intenta salir y sube por la parte de los volcanes generando toda la cadena montañosa. Y aquí, por ejemplo, vemos una animación en millones de años donde la placa se genera estrés, mucho estrés, y llega un punto en el que se rompe. Se rompe de tal forma que genera en ocasiones una ola, y esa ola genera un tsunami. Sigamos. Sismicidad en Chile. Voy a cortar, me quedan 3 minutos. Voy a abrir otra sesión, somos 28, ojalá sigamos. No puedo hacer nada con Zoom, con las cuentas. No voy a acabar de decir esto, pero esto es importante porque la sismicidad la clasificamos en 4 tipos, ¿sí? Los sismos que se dan fuera de la fosa, que son los outer rise, los sismos que se dan en el contacto de las placas, que son los sismos interplaca, que son de contacto, los sismos que se dan dentro de la placa,
que son sismos intraplaca, que sean a profundidades mayores a 60, 70 kilómetros, y los sismos corticales, que sean en la corteza. Entonces, ¿la sismicidad es aleatoria? No. La sismicidad tiene un patrón de comportamiento y nosotros la clasificamos dependiendo de su zona y de su profundidad. Entonces, veamos que hay 4 formas de clasificar, ¿sí? Outer rise, que quiere decir fuera de la fosa. Interplaca, que son los tipo A, que son contacto entre placas. Los intraplaca, que son a mayor profundidad, mayores a 70, 60 kilómetros, que se dan dentro de la placa, y sismos corticales. ¿Por qué se generan estos sismos? ¿Sí? Porque la placa cuando se mete al manto, la jala, la disloca. Entonces genera sismos de tipo divergente. ¿Sí? La placa disloca. Entonces, sismos que se dan en Santiago o conocidos en Santiago se pueden dar a diferentes distancias. ¿Sí? En este caso, hay muchos sismos que se dan abajo de Santiago, que son intraplaca, y muchos sismos que se dan en el contacto, que son interplaca. Me queda un minuto, así que voy a cortar acá. Ojalá se puedan meter todos los demás al siguiente link y nos vemos allá. Si tienen dudas, preguntas, nos vemos allá. Yo tengo una duda. Adelante. ¿La fosa qué es? Porque veo que no es justo la parte donde que chocan las placas, sino que está como más lejos. Ya, en esta imagen quizá no se vea tanto, pero en realidad la fosa es la línea de choque entre las dos. Vámonos para allá y lo platicamos. Ya, continuamos. Los sismos que están de la fosa hacia la izquierda se llaman sismos outer rise, que es fuera de la placa, fuera de la fosa. Los que están entre la fosa y un poco adentro del continente son sismos interplaca. Y los que están más para acá, los rojitos, son sismos intraplaca. Ya vimos que sean de diferente profundidad. Lo mismo que yo conversé acá, ¿sí? Estos sismos de acá, los outer rise, se dan por un comportamiento que no es difícil de explicar. Por ejemplo, yo tengo una placa que se va a meter al continente. De acuerdo a la imagen, no sé cómo ven ustedes. Esta imagen, si yo pongo así, ¿está bien el contexto o tengo que ponerlo acá? O sea, este es un... ¿Así está bien? No. Así, ¿no? Tiene que ser así. Ya, es que no se ve en el espejo. Ya. Entra la placa de Nazca, ¿sí? Porque es más densa, es mucho más densa que el continente flota, la placa no, la placa está llena de roca ígnea, es más densa, por lo tanto, si es más densa, subduce. Entonces, subduce, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa aquí? Si esto subduce, ¿sí? Se rompe acá. ¿Sí? Entonces, consecuencia de que una placa se esté introduciendo al continente, se generan diferentes rupturas. Quedamos con sismos una ruptura. Aquí rompe, ¿sí? Aquí choca, rompe, y aquí rompe, ¿sí? Tenemos otra vez outer rise, aquí interplaca, acá intraplaca, y consecuencia de que esta placa está comprimiendo el continente, se levanta la cadena montañosa, ¿sí? Comprime, choca, comprime, se levanta las montañas, esta subduce y se rompe en 4 partes. 1, 2, 3 y aquí también 4. Los corticales, someros, porque se está comprimiendo el continente. Tanto se comprime que genera la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es consecuencia de la compresión que está recibiendo el continente, consecuencia de una placa que está empujando, está generando esfuerzos ahí, esfuerzos de compresión, ¿sí? Espero que haya quedado un poco más claro. Estábamos acá. Aquí. 4 tipos otra vez. Quizás esta imagen no es muy representativa, pero en realidad la fosa es la línea que separa, donde chocan, ¿no? Las dos placas. Denme un segundo.
Ya, súper. Entonces, cuatro formas de romper. Ajá, ya quedamos estas 4. ¿Dudas, preguntas de eso? Levanten la mano a quien le quedó claro. Quien no le quedó claro, entiendo que repetirlo, ¿no? ¿Sí? Bueno. A mí los corticales no me quedaron tan claros. Ya, perfecto. Vamos a seguir viendo a ver quién levanta la mano. Si son demasiados, tendré que volver a repetir todo. ¿Todos están por acá? Alex, Diego, Emilio, dudas. Brandon, dudas. Jorge, José, Luca, María, Martín, Nicolás, dudas. ¿Dudas? ¿No? Si quedó claro, levanta la mano para saber quién no quedó claro. Los corticales se dan por la compresión del continente y la ruptura dentro de la montaña, ¿no? Dentro de la cordillera. Entonces se dan a profundidades menores, más o menos como entre 15 kilómetros. ¿Ya? Diego, Emilio. Bueno, la idea es que intentamos participar todos para ver quién tiene dudas y quién no, ¿no? Entonces yo veo que la mayoría no tiene dudas. Sigamos. Ya vimos que, otra vez, outer rise, en el choque interplaca, intraplaca, profundidad intermedia, muy profundos y corticales, ¿sí? Otra imagen clásica, ¿no? También del comportamiento de la sismicidad en Chile. Y quienes crean que la Tierra es plana, o quienes hayan escuchado esa idea de los terraplanistas, pues me disculpo porque tendré que matar el sueño y decirles que no, en realidad la Tierra no es plana, y no es que me conste, como algunos argumentos hacen pensar, que me dicen, ¿te consta? No me consta, nunca he estado, pero en la sismología sí me consta. ¿Por qué? Ese es un ejercicio o un trabajo realizado en 1994 de un sismo de magnitud 6.7 en Estados Unidos, y se analizó el trayecto de las ondas sísmicas en toda la parte del planeta, ¿sí? Entonces se logra ver las ondas P, que son las ondas primarias, se logra ver las ondas S, ¿sí? Se logra ver ondas superficiales, y se logra ver una ventana, como por acá, donde ya hay un cierto tipo de ondas que no aparecen. Igual acá también, aquí. Hay cierto tipo de ondas que no aparecen, pero regresan otra vez más abajo, ¿sí? Por acá. Entonces, eso nos da la oportunidad de conocer que hay ondas o hay energía elástica que está viajando por el interior de la Tierra, pero que hay medios por donde no se propagan. Entonces, conocemos que es sólido, pero el núcleo externo es líquido. Entonces, ¿por qué? Porque las ondas, vamos a ver más adelante que las ondas S, no se transmiten por los líquidos. El líquido no tiene la propiedad de cortante. No, el líquido no lo puedo cortar. Yo agarro unas tijeras y agarro el agua y la corto y no pasa nada. O sea, el agua no la puedo cortar. No es un material sólido que yo puedo cortar. Entonces, la propiedad del módulo de cisalle o de cortante no existe en el agua. Entonces, la onda que corta no pasa, pero no ejerce ninguna fuerza sobre el agua. Y eso lo podemos ver en algunos registros sísmicos en todo el mundo. ¿Ah? Y bueno, vamos a dividir las ondas. Ya vimos que hay ondas P y hay ondas S. Y se llaman ondas de cuerpo. ¿Por qué? Porque modifican un sólido. ¿Sí? ¿Alguien habla? Sí, una pregunta con respecto a la diapo anterior. Adelante, sí. ¿Cuánto se demora de un lado al otro los sismos, más o menos, tiempo? Depende de la distancia, pero si conocemos la velocidad del medio, vamos a verlo también más adelante, aproximadamente 7 kilómetros por segundo, ¿sí? Y conocemos la distancia, podemos calcular la velocidad. Digo, si conocemos la velocidad y conocemos la distancia, podemos calcular el tiempo de llegada, ¿sí? Pero en realidad el orden de minutos, ¿sí? Tarda en llegar a veces la onda hasta otro lado del planeta. Vale, gracias. Entonces, tenemos los tipos de onda que son ondas principales, que son las ondas P y las ondas S. Y ahí viene un poco la respuesta de lo que hablamos al inicio, ¿no? De lo que conversábamos, de ponerle un contexto, ¿no? A lo que hemos estado viendo. Las ondas P son ondas de cuerpo, y las ondas S, las ondas secundarias, también. ¿Qué quiere decir ondas de cuerpo? Que ejercen
sobre un cuerpo sólido una excitación. Es decir, un cuerpo sólido yo lo puedo mover así, ¿sí? Y también lo puedo comprimir y descomprimir. Es decir, yo lo puedo aplastar y desaplastar, ¿no? En este caso. El agua yo la puedo comprimir, pero no la puedo cortar. Entonces, las ondas P tienen ciertas características. Voy a mencionar algunas. Primero, son más rápidas que las ondas S. Llegan primero. Segundo, viajan en la dirección de propagación. Es decir, funciona como un resorte. Yo tengo un resorte y en realidad lo que va a hacer el resorte va a ser así. Aquí está el sismo, aquí está mi sensor. La onda P va a ir como un resorte. Va a avanzar para allá, ¿sí? Porque va en esa dirección, pero su comportamiento es en su misma dirección de propagación. La onda S, igual, va para allá, pero va perpendicular a su dirección de propagación. Por eso es una onda de corte. ¿Por qué? Corta, ¿sí? Pero igual va para allá. Esa es la analogía, por ejemplo, cuando yo pongo una cuerda en el piso y le hago un zigzag, ¿no? No sé si se llama zigzag, pero le hago así. Entonces, como una víbora, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va para allá la víbora, pero va así. Espero que se entienda. En cambio, la onda P va así. Va, pues, como en compresión, ¿no? O sea, se comprime y avanza. ¿Sí? Como que avanza, retrocede, pero es sobre un mismo eje. En cambio, la onda S no. La onda S va en dos planos, ¿sí? Pero va hacia la dirección de propagación. Esa es la onda P y la onda S. La onda P es más rápida que la onda S. Vamos a ver más adelante algunas características. La onda P, por ejemplo, si hacemos un análisis de yo estoy en la superficie y tiembla justamente abajo de mí, ¿sí? La onda P se va a propagar al medio y va a ser una especie de así. Entonces, yo que estoy arriba voy a sentir que brinco. Y no sé allá, pero aquí en mi país le decían que era un movimiento trepidatorio y oscilatorio y se peleaba la gente. Y decía, yo lo sentí así. Y otro decía, no, pero yo brinqué. Y otro, no, pero es que yo me moví. En realidad, no es algo raro. Sucede, ¿por qué? Porque depende de las ondas. Es decir, si yo siento la onda P y tiembla abajo de mí, yo voy a sentir que salto. Pero si lo que yo sentí fue la onda S, yo voy a sentir que me desplazo. Entonces, cuando el sismo es abajo es evidente. Cuando el sismo es de costado, la onda P ya llega con un ángulo, entonces puede que yo salte y me desplace. Y la onda S llega con otro ángulo que también hace que salte y me desplace. Entonces, a veces no es tan sencillo ver ese comportamiento, pero se ve, sísmicamente se ve, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La onda S, quedamos que va en dos planos, ¿sí? Quedamos que va de aquí para acá, va así. Entonces, va en un plano y va en otro plano. Eso nos da la oportunidad de descomponer la onda S en dos, ¿sí? Si va de abajo hacia arriba, va así. La podemos descomponer en una onda SB, S vertical, y la podemos descomponer en una onda SH, S horizontal, ¿sí? Entonces, la onda P solamente viaja en su mismo plano, por lo tanto, solo hay una onda P, una dirección, y es la dirección vertical, ¿sí? La onda S se propaga en el otro plano, se propaga en el plano SH y SB. Cuando llega la onda P, sigue llegando onda P, después llega la onda S, ¿sí? Que es la secundaria, y con la suma de la onda P y la onda S, es decir, P y SB, que es S vertical, se generan las ondas superficiales que son las ondas Rayleigh. Y la componente SH solamente genera las ondas Loeb, que es la que tenemos acá. ¿Qué son esas ondas Rayleigh? ¿Qué son esas ondas Loeb? Se conocen como ondas de superficie. Solo se dan en la superficie. En el momento que llegó la onda P, llegó la onda S, se junta la onda P, se junta la SB y se genera un movimiento elíptico retrógrado. Y eso ocasiona las ondas Rayleigh, las ondas superficiales. Y la onda S es también una culebrita, pero sobre la superficie. Vamos a ver, quizá en otra clase les voy a subir yo unos videos, que sea un poco más claro esto. Pero lo que destruye, lo que tira las estructuras, lo que genera más daño son las ondas superficiales. No es la onda P, no es la onda S. Por eso cuando uno dice está temblando,
no pasa nada. Llegó la onda P, estamos aquí en el registro. Estamos en el primer tramo en el registro, está temblando. ¿Qué llega después? La onda S. ¿Y qué son todas esas amplitudes que se ven acá? ¿Qué es esta señal de aquí alta? ¿Qué es esta señal alta en amplitud, alta en amplitud? Todo esto que se va alto en amplitud, ¿sí? Son las ondas superficiales. Entonces, ¿qué tiran las estructuras? Las ondas superficiales, ¿sí? Que es la construcción, la Rayleigh, otra vez, de la onda P y de la SB, y la LOB, solamente la SH. Y aquí podemos ver un registro, ¿no? Como al sensor depende de la distancia de donde ocurre el sismo. El lenguaje sismológico. Apuntemos un vocabulario. Fuente. Fuente, yo me refiero a fuente cuando estoy hablando del origen del terremoto, del hipocentro. Eso es fuente. Cuando alguien diga la distancia a la fuente, es la distancia desde donde estoy yo hasta el hipocentro. ¿Sí? Eso es fuente. Por aquí tengo dos manos levantadas. No sé quién fue primero, pero quien quiera ahora micrófono. Ahora es que yo tengo una pregunta, es que aún no entiendo bien por qué las ondas P llegan primero que las ondas S. Unas van más rápido que la otra, no entiendo bien el mecanismo de por qué esto pasaría. Ya. Gracias por la pregunta, José. Sebastián. Yo tengo una pregunta con ¿cómo determino cuál es la vertical y la horizontal para las ondas S? O sea, ¿cuál es el sistema de referencia? Porque depende para dónde están yendo, para, no sé, pues si están yendo como por la superficie, la vertical, bueno, la vertical a la superficie, pero si están yendo como hacia el centro de la Tierra, ahí esa vertical pasaría a ser horizontal. Sí. No sé cómo se determina eso. Bueno, en realidad, esto no completa la parte de sismología, es un poco de sismología esto básica, pero hay en realidad modelos que explican el comportamiento de la llegada de la incidencia de la onda, y esa llegada de la incidencia de la onda podemos descomponer ese componente diagonal en dos vectores, en un vector vertical y en un vector horizontal. En este caso iría para acá, ¿no? Iría para allá. Pero en realidad es la descomposición de la onda en sus dos componentes. Porque la onda llega, en realidad llega a una onda diagonal. Entonces es una descomposición en dos, porque la onda viene así. La descomposición de onda SB y SH es con respecto a donde yo estoy parado, o sea, cómo me llega a mí, yo veo cuál es la vertical y la horizontal en ese punto. Ya, claro, gracias. Sí. Depende. Vamos a ver más adelante algo que se llama patrón de radiación, que eso es, el nombre lo dice, patrón de radiación. ¿Cómo, en qué dirección radia la energía? ¿Cómo se irradia la energía de las ondas S? ¿En qué dirección? Vamos a ver más adelante. ¿Sí? Vale, gracias. Sí, ¿no? ¿De qué? Y la otra pregunta, ¿por qué la onda P y la onda S? Porque la onda tiene mayor probabilidad de pasar por el medio cuando comprime y descomprime. Vamos a verlo también más adelante con una especie de tensor de momento sísmico, pero la onda tiene mayor probabilidad en la diagonal del tensor de momento. Si ustedes se acuerdan de una matriz 3×3, ¿sí? Hay una diagonal, la diagonal tiene la componente 1, 1, el siguiente 2, 2, el siguiente 3, 3. ¿Qué es 1, 1? Pues la dirección, la energía que va en la dirección 1, la energía que va en la dirección 2, la energía que va en la dirección 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Qué es la combinación 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 2? ¿Qué son todas las demás combinaciones? Los cortantes. Todos los cortantes. 1 en la dirección 3, 1 en la dirección 2, 1 en la dirección 1. Entonces, todo parte de un cubo sísmico, que también vamos a verlo más adelante, pero parte de un cubo sísmico en cuestión a cómo se irradia la energía. Por eso es que la onda P viaja más rápido que la onda S, porque la onda P que va, ¿sí?, en la dirección de la diagonal del tensor de momento, ¿sí?, da la oportunidad de que tenga menor oposición al medio y se propague más rápido. ¿Cuánto más rápido? Vamos a verlo más adelante también, ¿sí? La idea es que entendamos que hay ondas P, ondas S, que las ondas S se dividen en dos, en SB, en SH, que la llegada de la onda P y la onda S genera superficiales. Las superficiales de la Rayleigh se generan con onda P y con la SB, y que las LOB se generan con ondas SH. ¿Sí? Así. Vamos a ver más adelante con unos dibujos. Y esto, por ejemplo, aquí es un ejemplo de las señales en diferente distancia. Este es más cercano a la fuente. Otra vez, cuando hablo de fuente, me refiero a la zona de donde inicia, donde es el origen del terremoto. Es más cercano a la fuente y este de aquí es más lejano. ¿Son iguales? No. ¿De qué depende la forma? De la distancia, que también vamos a analizar más adelante.
Si la forma depende de la distancia, entonces si yo veo un sensor, puedo saber a qué distancia ocurrió el sismo. Para dejar ahí una pequeña duda. Y aquí también vemos un sismo en 3 componentes, donde se ve que está la onda P. En realidad la onda P casi no tiene amplitud. Después llega la onda S y las superficiales, que son todas estas amplitudes que se ven acá. ¿Sí? Esto es el ADN de un sismo. Esto es un sismo. Así se ve un sismo. Onda P y después su onda S y sus superficiales. ¿Qué tira estructuras? Las superficiales. ¿Sí? No la onda P. Sebastián, adelante, pregunta. Las velocidades de la Rayleigh y la Love, ¿cómo, ¿hay alguna más rápida que la otra o son iguales? No. Ya, buena pregunta. No, en realidad tienen una diferencia las dos ondas por la forma en cómo se propagan. Eso, por ejemplo, podemos apuntarlo y puede ser pregunta para el profesor Sergio. Él es muy bueno explicando ese tipo de fenómenos, en realidad. Se la dejaría más al profesor Sergio. Porque yo podría hablar de ecuaciones, podría hablar de números, pero en realidad creo que el profe podría como más darle más entrada a eso, ¿no? Pablo, adelante. Gracias por la pregunta de todos. Sí. Pablo, pregunta. En caso de que tengamos un sismo que se generó como abajo de nosotros, la manera de darnos cuenta al mirar como esos 3 gráficos sería que las ondas P de los 2 primeros debieran ser muy pequeñas y mientras más grande sea la diferencia entre esas dos con la del eje vertical, el eje vertical si es muy grande y la otra muy pequeña, quiere decir que el sismo está como justo abajo de nosotros, ¿o está mal mi intuición? Buena pregunta. Siento que está un poco adelantada porque necesitamos más gráficos para poder explicar, pero vamos a resolver también esa pregunta. Sí. En realidad lo que yo esperaría, si estoy abajo, es que en la componente vertical del sensor, que está aquí, no se detecte onda S. O sea, solo vea onda P, la componente vertical. ¿Por qué solamente onda P? Porque la onda S iría así y el sensor que calcula señal en la vertical no vería la onda S. ¿Sí? En cambio, en los sensores horizontales no se vería la onda P, porque la onda P va así. Entonces, el sensor horizontal solamente mide desplazamientos y la onda P va perpendicular al desplazamiento, entonces no vería onda P, pero sí vería en su totalidad la onda S. Para darnos una idea más o menos, hablando entre sensores y señales. Algo así yo esperaría ver en un registro como el de abajo. Que en la componente vertical no se vea onda S, se vea solamente onda P, y que en las componentes horizontales solamente se vea ondas S y no se vea ondas P. Espero que se entienda, igual sí es un poco difícil de explicar, pero vamos a verlo más adelante también. Sí, pero buena pregunta. Vamos a intentar avanzarle para terminar, que nos quedan como 3 minutos. Bueno, otra vez. ¿Hemos visto un sismo ya? Sí. Ya ahora sí lo hemos visto. La pregunta inicial. Onda P, onda S, y después vienen las superficiales. Este es un sismo característico. Onda P, onda S, superficiales. ¿Sí? Onda P, onda S, en lo que se junta la P, la SB con la SA superficiales. Vamos a ver todo esto más adelante. Van ustedes a tener registros sísmicos, van a utilizar software, van a analizar ese tipo de señales, van a calcular distancias, van a identificar ondas P, ondas S, etc. ¿Sí? Ejemplos sísmicos. Ya acabamos con los ejemplos y ya nos vamos, que ya nos quedan como 3 minutos. Ejemplo de Illapel 2015, lo que les comentaba, aquí es el hipocentro, pero su área de ruptura es esta. ¿Cuánto rompió o cuánto dislocó? Aquí en el centro, 5 metros, y luego 4, 3, 2, 1, 0 metros. ¿Sí? Se llaman estos isocistas. ¿Sí? Son las curvas de intensidad, pero es el área de ruptura. Esto fue el área de ruptura del terremoto de Illapel 2015. ¿Un punto? No. Ahí fue el hipocentro, en este caso aquí, el epicentro. ¿Los sensores las señales sísmicas son iguales en todos los sensores? No. ¿De qué depende? Ya que digamos que de la distancia, pero también depende del sitio, algo que se llama efecto de sitio, que vamos a ver más adelante. Es un trabajo de Fernández del 2019. Hacemos un gráfico, latitud versus tiempo, y vemos cómo de norte a sur, en el tiempo, se comporta la sismicidad. Y vemos que aquí hay pedazos en más o menos menos 30 y menos 30 y algo, donde hay mucha sismicidad, donde también hay mucha sismicidad, donde de repente hay bolitas
de sismos que se dan en el tiempo, este es tiempo, ¿sí? Que decimos que hay enjambres sísmicos. Este tiempo de aquí lo abrimos más y podemos ver que antes de aquí aparentemente no hubo nada y de repente llegó el terremoto de Illapel. O sea, no hay precursores, no hay sismicidad previa que me diga que ahí me esté diciendo que vaya a temblar. ¿Cuál es el área de ruptura? Donde están las réplicas, de aquí a acá. Esto fue el área de ruptura, donde se acumulan las réplicas. Siguiente. Iquique, 2014, la misma. El terremoto, ¿sí? Que está entre la fosa y la costa, por lo tanto es un interplaca, ¿sí? Interplaca, por regular los que están en este rango son interplaca, a todos los sensores, ¿sí? Que dependen su forma de la distancia, ¿sí? Ya también lo comentamos. Ese fue Iquique. Línea del tiempo, podemos ver que del menos 19 a menos 21, en el tiempo hay pequeños enjambres sísmicos, ¿no? Que nos diga que va a temblar ahí, no parece. Ajá. Pero llegó el terremoto. Entonces, ¿cuál es el área de ruptura? Esto. Este fue el área de ruptura. ¿Sí? Igual lo mismo. ¿Se siguen presentando estos clústeres aquí, estos enjambres? Sí. Hay zonas donde existen ese tipo de fenómenos en el tiempo. Es sismicidad en el tiempo. Acuérdense de eso. Su intensidad. Vamos a ver ahora el terremoto del Maule. A mí me encanta el terremoto del Maule. ¿Sí? Quedamos el terremoto del Maule. Por acá está su epicentro. Y todo esto es el plano de ruptura. Todo esto de acá rompió el terremoto del Maule. 450 kilómetros. Esto es su intensidad. Es decir, en el borde superior, acá, y en el borde inferior, aquí y acá, fue igual de intenso. No solo en el hipocentro, no solo decir, ay, aquí fue el hipocentro, aquí se sintió más fuerte. No, desde acá hasta acá, la intensidad fue la misma. ¿Qué es la intensidad? Es la aceleración ocasionada o la velocidad ocasionada. Quiere decir que es distancia en el tiempo. Eso es intensidad. La magnitud depende de la ruptura. La magnitud es un parámetro físico propio del área de ruptura. Entonces, una magnitud 8.8 va a ser 8.8 en China, en Rusia, en Francia. ¿Sí? La intensidad va a ser diferente porque depende del observador. Depende de dónde estoy yo parado. Si yo estoy en Argentina, esta intensidad va a ser 0. Si yo me empiezo a acercar a mi plano de ruptura, va a aumentar la intensidad hasta llegar a la máxima que es sobre el plano de ruptura. ¿Sí? Es el terremoto del Maule del 2010. Lo mismo, latitud versus tiempo. ¿Sí? Vamos a ver cómo se comportó en el tiempo, en esa latitud, la sismicidad. Y podemos ver que esto viene, que de aquí para arriba hay un borde, bueno, que se ve que hay sismicidad, y de aquí para abajo se ve que no hay sismicidad. Quiere decir que nos hace pensar que se está acumulando la energía acá. ¿Que posiblemente puede ocurrir un terremoto? Sí. ¿Se pensaba que puede ocurrir? Sí. ¿Por qué? Porque no hay sismicidad que se esté liberando, sino se está acumulando. Y veamos que antes también aquí no hubo sismicidad. Casi hubo una ventana de no sismicidad. ¿Y qué pasó? En el 2010 se liberó la energía. Llegó el terremoto del 2010. Ajá. Justamente en el borde. ¿Dónde fue su plano de ruptura? En el borde que se ve en un gráfico latitud versus tiempo. Esta va a ser una de las tareas. Se van a dar los datos y ustedes tendrán que calcular estos gráficos. ¿Para qué? Para observar si existen comportamientos así en otra región de Chile y poder hacer ustedes un análisis sobre la sismicidad en el tiempo. ¿Sí? Terremotos, aproximadamente 15.000 sismos por año, 40 sismos diarios, es decir, tiembla todo el tiempo. Todo el tiempo está temblando. Maule 8.8, Iquique 8.2, ¿sí? 2010, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, ni 20. Entonces, ¿hay un fenómeno que va a ocurrir? Sí. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a ocurrir. ¿Sí? Aquí es el sismológico, es decir, que en un mismo día, son los sismos de un mismo día. Entonces tiembla todo el tiempo, nada de que ahora tiembla más que antes. No, tiembla todo el tiempo. Solo que son de poca magnitud y en realidad son casi imperceptibles, menores a 5. ¿Qué sigue? Vamos a ver ciclo sísmico, leyes empíricas. ¿Qué es un enjambre sísmico? Que ya lo mencioné. ¿Qué es una laguna sísmica? ¿Sí? Y este tipo de conceptos vamos a empezar a relacionarlos ya con la sismicidad que se encuentra en la zona. Ajá. La primera tarea va a ser leyes empíricas, así que yo recomiendo que pongan atención, porque son algunas leyes que nos permiten observar matemáticamente el comportamiento de la sismicidad, primero en magnitud y después en el tiempo. Son 2 leyes empíricas. ¿Sí? Acabamos justo a tiempo. ¿Dudas, preguntas?
Bueno, si no tienen dudas, preguntas, yo acabo hasta acá. Nos dimos como 20 minutos primero de preámbulo para conocernos, pero en realidad la idea es que esto dure menos, ¿no? Menos que la hora y media.